Rufián, sobre Pérez de los Cobos, los informes de la Guardia Civil no son más falsos ahora que los que hacía sobre el 1O. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha afirmado sobre el cese del coronel al frente de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, que es peligroso darle aire a la derecha. Un ejemplo, Pérez de los Cobos. Los informes de la Guardia Civil no son más falsos ahora, porque les afecten a ustedes, que en Alsasua o el 1 de octubre. Sus informes no son más falsos ahora, que les afectan a ustedes, que los que hacía del 1O. Además, Rufián ha indicado que hay muchas Españas, pero ahora solo 3, la de los unos, la de los otros y la de los que alucinan con ustedes, que hacen matemáticas en lugar de política. Eligen 10 votos de la derecha a cambio de nada, en lugar de 13 votos republicanos a cambio de medidas sociales. ¿Cómo se plantea el Gobierno de esta legislatura? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Señora presidenta, señoría, bueno, pues hace poco más de 100 días presenté en un discurso de investidura en esa tribuna un programa de Gobierno donde hablábamos del diálogo territorial, hablábamos también del diálogo social, hablábamos también de las transformaciones que teníamos que hacer en el ámbito educativo, en el ámbito de la transformación ecológica, en el ámbito también de la construcción europea. Y efectivamente, hace 70 días, pues evidentemente el panorama ha cambiado, el escenario ha cambiado completamente y lo que estamos haciendo es dar respuesta desde el plano sanitario, social y económico a una pandemia inédita durante estos últimos 100 años en España y en el mundo. Pero, señoría, lo he dicho en múltiples debates que hemos tenido a lo largo de estas últimas semanas, cuando he venido a solicitar la prórroga del decreto de alarma en esta Cámara, el programa de Gobierno, señoría, permanece vigente, lo reivindico, creo que además es más necesario que nunca a la hora de abordar estos próximos 4 años que tenemos de legislatura. Y tengo que decirle, señor Rufián, que agradezco en primer lugar que su grupo se abstuviera y facilitara la investidura de este Gobierno, porque si no era muy difícil responder a muchos de los desafíos que nos han surgido a lo largo de estos 70 días tras la pandemia. Y agradezco también, señor Rufián, la actitud constructiva que ha tenido su grupo parlamentario a la hora de ir convalidando reales decretos leyes tan importantes para dar respuesta a esa triple dimensión de la pandemia: la sanitaria, la social y la económica. Señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta. Bien, yo también le agradezco las palabras, señor presidente. Pero mire, es que hay muchas Españas, pero yo creo que ahora mismo hay solamente 3. La de los unos, la de los otros y la de los que alucinan. La de los que alucinan con ustedes. Los que alucinan con ustedes sobre todo porque hacen matemáticas en lugar de política, en tiempos tan graves como este, cuando eligen 10 votos seguros de la derecha a cambio de nada, en lugar de 13 votos del independentismo, del republicanismo catalán de izquierdas, a cambio de ayudas sociales para sacar a la gente del agujero en el que está y en el que estará. La gente alucina y es muy peligroso, es terriblemente peligroso darle aire a la derecha. Un ejemplo, Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos. Los informes de la Guardia Civil no son más falsos ahora porque les afecten a ustedes que lo eran con Alsasu en el 20 de septiembre o el 1 de octubre. No son más falsos ahora. Pérez de los Cobos no miente ahora más cuando habla del 8 de marzo. Ya mentía cuando hablaba de informes o en informes que llevaron a 9 demócratas catalanes a la cárcel y otros tantos al exilio. Así de terriblemente es peligroso darle aire a esta gente. Mire, señor presidente, ustedes tienen un compromiso con nosotros: hablar, diálogo, valentía y diálogo. Una mesa de diálogo y de negociación para evitar cosas como esta. Esto es un informe de Amnistía Internacional, que habla una vez más de la salvajada que supone tener a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart en la cárcel. Y ahora ya no interpela solamente al Tribunal Supremo, sino que interpela a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. ¿Les interpela a ustedes, gobierno progresista, de diálogo y plurinacional? ¿Y a ustedes, señoría de Unidas Podemos, les interpela? ¿Sí o no? Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, en fin, yo creo que en múltiples intervenciones desde esta tribuna y desde el escaño, señoría, yo he dicho que vamos a reactivar la comisión bilateral de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. No entiendo tampoco que usted diga que el Gobierno lo que está haciendo es matemáticas. No creo que, por ejemplo, la extensión de los ERTE al 30 de junio sea matemáticas. Creo que es compromiso de este Gobierno para que nadie quede atrás en una terrible pandemia que está teniendo unas consecuencias económicas y sociales a las cuales este Gobierno está dando una respuesta completamente distinta a la que le haría la derecha si estuviera gobernando, como hicieron precisamente después de la crisis financiera, recortando todos los elementos del Estado del bienestar que, de alguna manera, también estamos sufriendo en la respuesta a esta crisis, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Por tanto, desde luego lo que estamos haciendo es política progresista, dando respuesta precisamente donde haga falta, cuando haga falta y como haga falta, para que nadie quede atrás, señoría. Y eso es lo que está haciendo este Gobierno. Y vuelvo a insistir en su pregunta. Nosotros lo que vamos a hacer es mantener nuestros compromisos de investidura y agradecer de nuevo, señoría, su actitud constructiva respecto a ello. Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro.